Hoy día es la dirigida número 5, que es básicamente sobre autocorrelación. Entonces, en PyDia pueden descargar el PDF de la dirigida 5 y ven que hay unas 4 preguntas. La primera pregunta es conceptual, nos dice define el problema de autocorrelación y sus tipos, qué implicancias tiene sobre los resultados de una estimación. Esta autocorrelación es un problema que aparece bastante en series de tiempo y también en datos panel. Autocorrelación. Se define como que varias observaciones que están siendo vistas o observadas en diferentes periodos de tiempo comparten información. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, predecir el PBI del siguiente año, bueno, cuando uno quiere explicar el PBI del 2019, por ejemplo, lo que va a hacer es utilizar el PBI del pasado, ¿no? Porque el PBI del pasado explica el PBI del presente. Entonces, utilizas como un regresor al PBI del 2018, quizás puedes utilizar el PBI del 2017, y si quieres le metes más rezagos, sería más rezagos, ¿sabes? O simplemente esos dos rezagos y de ahí le puedes poner otros, ¿no? Por ejemplo, términos de intercambio, que son los precios de importaciones entre precios de exportaciones. Le puedes poner, no sé, alguna variable institucional, no sé, cuán confiables son las instituciones de un país, y así un montón de variables, ¿no? Pero resulta que el PBI de hoy está autocorrelacionado con el PBI del pasado. Entonces, si yo tengo varias observaciones acá, quizás también podría poner el PBI de 2018, que se debe explicar también por el PBI de un periodo anterior y de dos rezagos. Eso sería como un estudio de cuáles son los determinantes del PBI, ¿no? Entonces, hay un montón de observaciones, pero evidentemente entre observaciones hay autocorrelación. ¿Por qué? Porque es la misma variable, ¿no? Entonces, el PBI es la misma variable, solamente que está cambiando en el tiempo. Igualito, si yo tengo, por ejemplo, individuos, individuo 1, individuo 2, individuo 3, y a cada uno de esos individuos los observo en diferentes periodos de tiempo. Al individuo 1 lo observo en el periodo 2017, también a ese individuo lo observo en el 2018 y también lo observo en el 2019. Y el individuo 2 también, 2017, 2018, 2019. Y el individuo 3 también, 2017, 2018 y 2017. Son tres personas que los observo en tres periodos distintos. Dos, individuo 3. Y trato de explicar para cada uno de esos individuos, trato de explicar, no sé, su nivel de anemia, ¿no? Anemia para ese individuo en ese periodo. Vamos a poner aquí T, que depende de seguro de un montón de cosas, ¿no? Su masa, su alimentación, la cantidad de hierro que consume, su edad, su sexo y un montón de cosas más. Pero evidentemente la observación del 2017 del individuo 1 con la observación del mismo individuo en el 2018 van a estar correlacionadas en el tiempo, ¿no? Es la misma persona, solamente que está siendo observada en dos periodos del tiempo. Entonces, el problema de autocorrelación tiene que ver más con tiempo, con el periodo en el que tú observas a las personas. Por eso es que se presenta en series de tiempo. Y datos panel es como una combinación de corte transversal con series de tiempo. Todo lo que hemos visto hasta ahora es corte transversal. Corte transversal es simplemente una muestra donde tomas una foto. Entonces hay un individuo
que solamente representa una observación. Individuo 1, individuo 2, individuo 3. Y para cada individuo hay diferentes variables, ¿no? Eso es corte transversal. Sacas una foto del Perú, entonces tienes información para cada peruano. Serie de tiempo es agarrar una variable y estudiarla en el pasado. O si quieres predecir, en el futuro también predices cómo se va a comportar. Eso es serie de tiempo. Agarras una variable o unas cuantas variables y las estudias históricamente. Y series de tiempo, eso sería series de tiempo, no series de tiempo. Que agarras una variable y la estudias en diferentes periodos de tiempo. En un t menos 1, y así t menos 2, bla, bla. Y el otro que es datos panel, es una combinación de corte transversal con series de tiempo. Agarras a varios individuos, que es un corte transversal, pero los observas en diferentes tiempos o en diferentes periodos. Es como si sacaras varias fotos de las mismas personas en varios periodos. Entonces, por eso la autocorrelación es usual en series de tiempo y en datos panel. Entonces, esto va a originar de que haya correlación en los errores, ¿no? Resulta que si tenemos dos individuos en dos periodos de tiempo distintos, es la misma persona. Entonces, sus errores van a estar correlacionados. Esto va a implicar que si hacemos MCO, donde hay el supuesto de que los errores no deben estar correlacionados, no va a estar del todo bien. Entonces, ese MCO va a ser insesgado, usualmente, pero no va a ser eficiente. Cuando decimos que no va a ser eficiente, estamos diciendo que la varianza de los betas no va a ser la menor posible. Va a ser una varianza alta. Y que exista una varianza alta genera el problema de que podamos cometer errores en la significancia, ¿no? Nos puede salir una variable que en la vida real no es significativa, pero terminamos aceptándola. O al revés, podemos tener una variable que es significativa y terminamos no aceptándola. Entonces, ese es el problema. Usualmente, los betas van a salir con el signo correcto y con una magnitud también correcta. No siempre, pero usualmente con una magnitud correcta. El problema está en las varianzas o en los errores estándar de esos betas. Entonces, es un problema no tanto de sesgadez, porque usualmente son sesgados, pero usualmente son insesgados. Entonces, está bien. El problema radica en que van a ser ineficientes. Este es el gran problema. En clase seguro vieron que hay dos tipos de autocorrelación. Uno que son modelos autorregresivos y otros que son de media móvil. Unos que se llaman AR y otros que se llaman MA. Los autorregresivos, que son los AR, y los medias móviles, que son los MA. Pero también seguro vieron de que los MA son medias móviles y los AR, que son los autorregresivos. Pero resulta que los autorregresivos se pueden escribir o reescribir de modo que se conviertan en medias móviles. Si no lo han hecho todavía en teoría, seguro lo van a hacer pronto. Entonces, los modelos más generales en este tipo de problema son los MAP, porque los MAP es el tema más general, incluye el autorregresivo. Es un poquito de repaso para ver cuáles son los tipos. Se dice que los modelos autorregresivos son de memoria infinita y los modelos de medias móviles son de memoria finita. Eso es algo que van a comprobar según la teoría.
no es muy importante para ahorita. En las dirigidas lo que más nos importa es aplicar ese concepto. Entonces, eso viene justo en la pregunta 2. ¿Cómo hacemos para detectar si en una estimación o en una muestra vamos a tener algún problema de autocorrelación? Entonces nos dice, se ha escogido información de la economía peruana para el periodo 1999-2007, del consumo y del PBI, con el objetivo de estimar el modelo de regresión lineal que explique el consumo. A través de la estimación de MCO se obtuvieron los siguientes resultados. R al cuadrado, que es 0.85, es decir, el 85%. Bueno, pero, la varianza de los X explican el 85% de la varianza de los Y. A eso se refiere el R cuadrado. Y la suma de cuadrados totales es igual a 5.08. Algo que vi en sus calificadas es que estaban hablando del R cuadrado como significancia conjunta, o sea, significancia del modelo. Eso no es correcto. El R cuadrado no nos habla de significancia conjunta, nos habla de bondad de ajuste. Cuando hablamos del R cuadrado y del R cuadrado ajustado, estamos hablando de la bondad de ajuste de un modelo. La significancia conjunta tiene que ver con el F, con la prueba F. Así que no se confundan en eso. Y finalmente nos dice que la sumatoria desde la observación 2 hasta la observación 9 de los errores, de la diferencia de errores al cuadrado, es igual a 0.22. O sea, acá me está diciendo, agarro el error del periodo T y le resto el error del periodo anterior. Y eso lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado básicamente para volverlo positivo, ¿no? Ya dijimos eso alguna vez, que cuando yo resto errores, cualquier error, error 1 y error 2, ese error puede salir positivo, pero puede salir también negativo, ¿no? Entonces, cuando yo sume todos los errores, los sumo, puede ser que esos se neteen, ¿no? Se vuelvan cero. Como uno positivo y otro negativo, se netean. Y eso no me está dando mucha información. Entonces, para que no se neteen, tengo que convertir esas diferencias a positivos. ¿Cómo? Una forma es poniendo valor absoluto, ¿no? Pero cuando pongo valor absoluto, el problema es que luego, cuando quiera derivar valor absoluto no es muy fácil. Entonces lo que tengo que hacer es elevar al cuadrado, porque cuando elevo al cuadrado y luego lo quiero derivar, es mucho más fácil. Entonces por eso eh, el estándar en economía es elevar al cuadrado cuando queremos convertir algo a positivo. Bueno, nos dicen con esos resultados, eh, apliquemos el test de Durbin-Watson para ver si hay autocorrelación. Pues el test de Durbin-Watson nos va a pedir alguna información. Y la información que nos va a pedir es la cantidad de observaciones. Veamos, si nos dice que la información es desde 1999 hasta el 2007, ¿cuántos años han pasado ahí? 2007 menos 1999 más 1 son 9 años. Entonces, mis observaciones son 9. Entonces, en mi Durbin-Watson me decían, tengo que sacar un valor donde saco el cociente entre la suma
Sorry, chicos, se fue la pantalla un momento. Ahora listo. Ok. Entonces, en Dublin Watson me dicen esto, ¿no? Tengo que hallar este numerito, que es el cociente entre la sumatoria del cuadrado de diferencia de errores menos su error anterior entre la sumatoria del cuadrado de errores. Pero yo sé que eso puedo escribirlo así. Lo mismo en el numerador. Y en el denominador, la suma de los errores al cuadrado es simplemente la sumatoria de los errores al cuadrado. Cuadrado de el SCR, ¿no? Y yo sé que la sumatoria de cuadrados totales es igual a la sumatoria de cuadrados residuales más la sumatoria de cuadrados explicada. Según dato, sumatoria de cuadrados totales es 5.08. Me faltaría esos datos. Pero me dan el R cuadrado, ¿no? Y el R cuadrado es simplemente sumatoria de cuadrados explicada entre la sumatoria de cuadrados totales. R al cuadrado es 0.85. Sumatoria de cuadrados explicada no la sé. Sumatoria de cuadrados totales es 5.08. Entonces despejo ahí y sumatoria de cuadrados explicada sería igual a 0.85 por 5.08 es 4.93. Esto lo llevo acá y resulta que 5.08 es igual a sumatoria de cuadrados residuales más 4.93. Despejo y mi sumatoria de cuadrados residuales es igual a 5.08 menos 4.93, que sería 0.15. Me equivoco en algo, repasemos. R al cuadrado, sumatoria de cuadrados explicadas, entre sumatoria de cuadrados totales, entonces sería 0.85. Sumatoria de cuadrados totales es igual a 5.08. Entonces 5.08 por 0.85 sería 4.31. Que me equivoqué. Este es 4.5.08, 85, 4.318. 4.318. 5.08 menos 4.318 sería 0.762. Entonces, según esa fórmula, necesito esta sumatoria, pero me la dan por dato, es 0.22. Y el denominador, ya lo acabo de hallar, es 0.762. Entonces, ahí me sale que ese valor es 0.28, 0.22 entre 0.762. Sería 0.2887, algo así. Y luego me dice Durbin-Watson que lo que tengo que hacer es ese valor ponerlo en la siguiente fórmula. Un D, que es aproximadamente 2 por 1 menos ese valorcito. Sería 2, 1 menos 0.2887. Me sale 2 por 1 menos 0.2887. Me sale 1.4226. Entonces, ¿para qué me sirve ese numerito? Me sirve para saber mis intervalos en los cuales voy a aceptar y en los cuales ese numerito tengo que compararlo con los intervalos, ¿no?
Voy a dejar un ratito ahí ese número y me voy a hacer mis intervalos. Entonces yo tengo que buscar mi estadístico Durbin-Watson. Entonces voy a internet y abro y busco mi estadístico Durbin-Watson. Quiero ver la tablita. Hay una tablita más o menos clara acá. Entonces en ese estadístico tengo que buscar los valores de L y de U, que son más o menos los que me indican cuáles son las fronteras o los puntos de quiebre de aceptar o rechazar mi modelo o mi hipótesis nula. Entonces veo, bueno, esta no es, ¿qué pasa? No es, este tampoco es. Acá está, este es Durbin-Watson. Entonces resulta que mi estimación era una estimación donde estaba explicando el consumo en términos del PBI. Entonces era regresionar PBI versus, perdón, regresionar consumo versus PBI. Entonces había solamente un X, una variable X. Entonces mi K es simplemente 1. Entonces solamente me enfoco en el 1. K igual a 1. Y luego me piden la cantidad de observaciones. Y acabo de decirles hace un rato que la cantidad de observaciones era, ¿cuánto? 8, 9. Ya me olvidé. Menos 1999. 9, ¿no? Entonces acá está, 9. No puedo escribir acá, pero 9. Y me dice que para 9 y cantidad K igual a 1, el DL es 0.824 y el DU es 1.32. Entonces, esa información la llevo acá. Entonces, es DL es 0.824 y DU es 1.32. ¿No? ¿Estoy bien? 1.32. 82.4. Ya. Entonces, ¿qué hago? Con esos numeritos tengo que hacer una línea donde pongo en el medio 2. A ver, déjenme abrir cómo lo ha caracterizado su profesor en sus diapositivas. El paper de Durbin-Watson original no tenía todas estas sofisticaciones. Ya con el tiempo otros autores lo han mejorado. Prefiero utilizar la nomenclatura que utilizó su profesor. Entonces, en el medio siempre está 2. Acá está el DU. Acá está el DL. Acá está el 0. Acá está 4 menos DU. 4 menos DL. Y acá está el 4. Y me dice que esta zona, desde DU hasta 4 menos DU, es zona de no rechazo. Esta zona de acá es zona de indecisión. No se puede sacar una conclusión certera. Esta también es una zona de indecisión. Y desde 4 menos DL hasta 4 es una zona de rechazo. ¿Qué cosa se rechaza?
la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula en este es que no hay correlación, que no hay autocorrelación. Entonces, si cae en esta área, voy a decir que no se rechaza, entonces no hay autocorrelación. Si cae acá o que acá, digo que sí se rechaza, entonces sí hay autocorrelación. Ahora veamos dónde cae nuestro numerito. Sabemos que este es 1.32, este es 0.824, 4 menos DU, que es 1.3, es 2.7, este es 2.7, 4 menos 0.824 es 3.176. Entonces es mi línea. Y este numerito que saqué hace un rato, 1.4226, tengo que ubicarlo acá. Entonces 1.426 está por acá. Ese es mi D que saqué de mis datos. Y cae en la zona de no rechazo. Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que no hay autocorrelación. ¿Hay preguntas, chicos? Diego, ¿podrías volver a explicar, por favor, la diferencia entre el R cuadrado y el F? Bueno, el R cuadrado es una bondad de ajuste. Bondad de ajuste. Y la prueba F es significancia conjunta. La significancia conjunta, lo que te está diciendo, o la hipótesis que está detrás de la significancia conjunta, es que los betas que te salen, el beta 0, el beta 1, el beta 2, todos ellos, hasta el beta K, son iguales, son iguales a 0, ¿no? Entonces resulta que si todos los betas son iguales a 0, el modelo no tiene significancia conjunta, no hay significancia conjunta. ¿Por qué? Porque si son ceros, te estaría diciendo que los X asociados a cada uno de esos betas no tienen ningún efecto, ¿no? Su efecto es 0. Mientras que si esos son distintos a ceros, sean positivos o negativos, te está diciendo que sí hay significancia conjunta. Evidentemente, como es un test, nunca va a salir que todos son igualitos a 0 o que todos son distintos a 0. Sino lo que está diciendo la prueba F es en conjunto tienen mayor probabilidad de ser diferentes a 0 o en conjunto tienen más probabilidad de que todos sean 0. Entonces, eso se llama la significancia conjunta. Ver si los betas son diferentes a ceros en conjunto. Mientras que la bondad de ajuste, lo único que te está diciendo es la probabilidad, perdón, el porcentaje de la varianza que es explicado. Acá vamos a poner varianza del y acá varianza de los X. Eso es simplemente la sumatoria de cuadrados aplicada entre sumatoria de cuadrados totales. Entonces, ¿qué porcentaje de la varianza de los X, pero de la varianza de los Y se explica por la varianza de los X? Pues si se dan cuenta, en el R cuadrado no existe ninguna hipótesis. Lo único que te está diciendo es qué parte de una cosa es la otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo
eh, a ver, si hago una regresión entre cantidad de muertes por ahogamiento en un año T, y lo regresiono contra eh, la cantidad de helados que se venden, vamos a poner en vez de T, meses, ¿no? El T son meses. Y la cantidad de helados que se venden en ese mes. Evidentemente, mi R cuadrado va a salir gigantesco. Seguro va a salir 0.9899. ¿Por qué? Porque muertes por ahogamiento hay más en verano y la cantidad de helados que se consumen hay más en verano. En invierno nadie va a la playa, nadie se ahoga y a la vez eh, nadie consume helados. Entonces, evidentemente me va a salir una bondad de ajuste grande, ¿no? Porque lo único que está comparando el R cuadrado es la varianza de este contra la varianza de este. Y como se comportan igualito cae el consumo de helados en tales meses y cae el consumo o la muerte por ahogamiento en esos mismos meses, entonces resulta que, que sí, sale grande el R cuadrado. Pero la significancia conjunta lo que me diría es, bueno, regresamos a esto. Si este beta 1 tiene algún efecto, ¿no? Entonces, si yo controlo bien mi modelo, evidentemente ese alfa 1 me tiene que salir, eh, yo supongo que me va a salir 0, o en todo caso me va a salir que existe colinealidad y al final no lo va a estimar. ¿Por qué colinealidad? Porque seguro va a haber otras variables que están relacionadas con el periodo, no con el mes. Por ejemplo, si yo sé que las muertes por ahogamiento tienen una tendencia en cada mes, eso se llama estacionalidad, yo le puedo meter un t acá, una variable t, que quiere decir que depende de qué mes esté. Entonces, si yo pongo un t acá, esta cantidad de helados no va a ser estimada. Cuando entra stata y lo corra, me va a salir seguro omitida. Entonces, eso quiere decir que esto no sirve. Entonces, eso quiere decir que ese alfa 1 es 0 o es imposible de estimar. Entonces, mi prueba F me está diciendo si los efectos de mis X son en realidad diferentes a 0. Y el R cuadrado simplemente me está diciendo la cantidad de varianza que está incluida en la varianza de los 10. Entonces, veamos la bondad de ajuste como cuán bien se acoplan los datos en mi modelo, pero veamos al F como cuán bien explica mis datos a mi Y. Entonces, es distinto, ¿no? Porque yo puedo meter un montón de variables, por ejemplo, eh, si yo quiero explicar la cantidad, o bueno, la anemia de los niños, anemia para el niño 1, yo puedo explicar un montón de cosas, ¿no? Puedo poner alfa 1, que es consumo de carne, alfa 2, consumo de, bueno, algo hereditario, por ejemplo, el peso de la madre. Es muy probable que si la madre ha estado desnutrida, el niño también va a estar desnutrido. Y así un montón de variables. Entonces, lo único que está haciendo el R cuadrado es agarrar las varianzas de cada uno de estos, de todos los X, sumarlas y dividirlas entre la varianza de este. Nada más. Entonces, si yo aumento alguna variable, supongamos, cantidad de horas que juega el niño, horas de juego. Evidentemente no tiene nada que ver con anemia, ¿no? Pero igual mi R cuadrado va a seguir sumando su varianza a esto.
yo pongo otra variable que, por ejemplo, es cantidad de juguetes que tiene el niño. No tiene nada que ver con anemia, pero igual va a seguir sumando la varianza y el R cuadrado va a subir. Ese es el problema que tuvimos. Ese es el problema por el cual utilizamos el R cuadrado ajustado, ¿no? Porque yo puedo aumentar variables irrelevantes, pero igual mi R cuadrado sigue aumentando. ¿Por qué? Porque sigue sumando las varianzas de todas las variables que le pongo. Pero evidentemente, cuando yo haga mi F de significancia conjunta, este alfa y este alfa me van a salir seguro que no son significativos. Entonces, si yo corro mi modelo simplemente con estos, me va a salir seguro un F bueno, pero si corro un modelo con todos estos, me va a salir un F quizás menos significativo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo variables que van a tener un alfa igual a 0. Entonces el F es cuán importantes son mis variables al explicar mi y el R es simplemente cuán bien se ajusta la varianza a la varianza del Y. Me ha quedado claro. Dime. Cuando vayas a D, esa es una fórmula, ¿no? O sea, es algo con lo que siempre vamos a usar, el 2 por 1 menos P. Sí. Sí, es una fórmula, simplemente una fórmula. Como les dije en la clase anterior, en econometría van a aparecer un montón de fórmulas para los tests. Fórmulas que a veces no le encontramos sentido. Por el momento solamente hay que memorizarlas. Ya cuando avancemos más, de seguro nos van a pedir revisar los papers. Entonces, si nos piden, por ejemplo, revisar el paper de Dudley Watson, en ese paper nos va a justificar por qué está utilizando esta expresión y no está utilizando otra. Entonces, por el momento, solamente memoricemos este problema. Memoricemos esto. Pero, bueno, detrás de esto puede haber alguna intuición, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esto sea 0. Vamos a ponerlo en verde. Supongamos que la sumatoria es 0. ¿Qué pasaría con ese pi? Con ese p sería 0. Este p sería 0. Y este sería 2. 1 menos 0 sería 2. Entonces, si esto sale 0, es porque mi error en un periodo es igualito al error del otro periodo. Eso quiere decir que los errores son constantes en mi muestra. Y si son constantes, quiere decir que no hay nada atrás que esté diferenciándolos. Entonces la varianza de los errores es 0. Y eso sería genial. Entonces esto es 0, esto es 0, esto es 0. Este D va a salir 2 y el D2 es exactamente esa parte, el 2. Pero supongamos que acá nos sale un número muy alto. Supongamos que nos sale 10. Supongamos que nos sale 1. Más. Entonces, mientras más grande sea esta diferencia, me está diciendo que los errores o que los errores de nuestra estimación cada vez son más distintos. Eso quiere decir que la varianza de mis errores es cada vez más grande, ¿no? Entonces, la idea en econometría es que los errores no estén correlacionados. Y que no estén correlacionados básicamente quiere decir que sea un error constante. Y si es un error constante, debería ser 0 esta diferencia. Si los errores no son constantes, esa diferencia va a ser cada vez más pronunciada. Entonces, por eso que se dice
Por eso es que esa fórmula tiene este 1 menos p. Pero por el momento solamente memoricemos. No hay mucho espacio para leer todo el paper y darnos cuenta en qué se basa Durbin y Watson para plantear eso. Entonces, vayamos a la siguiente pregunta. Voy a borrar esto. Pregunta 3. En la pregunta 3 me dice que también hay una estimación de un y versus un x, donde hay 3, 4, 5, 6, 7 observaciones. Entonces voy a hacer primero esta línea. Entonces para hacer esa línea necesito mi DL y mi DU. ¿Qué necesito para mi DL y mi DU? Necesito mi cantidad de observaciones y ¿qué más? Y mi significancia, ¿no? Pero ya sabemos que usualmente en economía utilizamos significancia del 5%. ¿Y cuáles son mi cantidad de observaciones? Veo ahí en el cuadrito 2, 3, 4, 5, 6, 7 observaciones. Entonces voy a mi tablita, Durbin-Watson, busco 7 observaciones, acá n es igual a 7, y k es igual a 1, ¿no? Porque solamente hay un x. Acá está 7 y 1 sería 0.7, mi DL, y mi DU sería 1.356, ¿no? Entonces agarro esos numeritos, regreso acá, mi DL es 0.7 y mi DU era 1.35, ¿no? 1.356. Okay, ya tengo esa información y lo pongo acá. Este es 0.7, este es 1.356, 4 menos DU, que es 1.356, sería 2.644, y 4 menos DL, que es 0.7, es 3.33, 3.3. Pero ya tengo lista mi tabla. Este es como mi estándar, ¿no? Este es con lo que tengo que comparar. Con lo que tengo que comparar. Pero ahora falta mi numerito puntual, ¿no? Mi D. Este D que tenía en el ejercicio anterior, ese me falta. Entonces, para hallar ese D, que es igual a 1, a 2 por 1 menos el P, y el P es simplemente la sumatoria de los errores en un periodo menos el error en el periodo anterior, todo eso al cuadrado, entre la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces, eso tengo que hallar. Entonces puedo recurrir a Excel. Entonces abro Excel y voy a copiar mis datos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces los datos me dicen que estos son los errores. Copio mi Excel. Para que sea más bonito lo voy a transponer. Solo para que sea más bonito. Y son 3, 4, 5, 3. ¿Cuántas observaciones son? Son 7. Acá ahí está 0.79. Okay, elimino esto.
Entonces acá están mis errores. Mis errores. Este es mi error en el periodo 1. Suponete. En el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7. ¿Qué me está pidiendo en mi formulita del P? Que primero eleve todos al cuadrado, ¿no? Entonces, errores. En el denominador lo que me está pidiendo es elevarlos al cuadrado. Entonces, errores al cuadrado. Simplemente eso, por eso mismo. Ya está, es el error al cuadrado. Y me dicen que lo sume. Entonces, este 86.7148 es el denominador de mi formulita del P, la sumatoria de los errores al cuadrado. Es la parte de abajo de mi ecuación, de mi cociente. Ahora me falta el numerador, que es la parte de arriba. En la parte de arriba me dice que al error en el periodo 1 le reste el periodo anterior, ¿no? Entonces vamos a poner que este es el error en T menos el error en T menos 1. Entonces el error en T menos el error en el T menos 1. Entonces acá me dice, al error en el periodo 1, réstale el error en el periodo anterior. Pero no existe, ¿no? No hay un periodo 0. Entonces no puedo tener ese dato. Acá sí puedo. El error en el periodo 2, que es este, sí le puedo restar el error del periodo anterior, que es este. Y así para cada uno. El error en el periodo 3, le resto el error en el periodo anterior. Y así cada uno, simplemente yo puedo jalar acá y me está haciendo lo mismo. Por ejemplo, acá me está restando el error en el periodo 7 menos el error en el periodo 6. Pero esa resta, como se dan cuenta, tiene positivos y negativos. Entonces lo que yo necesito es elevar todo eso al cuadrado. Entonces este al cuadrado y a todos los elevo al cuadrado. Finalmente me dice que hago una sumatoria de todos los cuadrados. Sumatoria de todos esos. Me sale 120.87. Entonces, este sería mi numerador, este sería mi denominador. Entonces mi valor P va a ser igual a 120 entre 86. 1.39. Y mi valor D era simplemente 2 veces 1 menos SP que hemos hallado acá. Dos veces, bueno, es menos 0.7878. ¿Eso está bien o está mal? Revisemos. Estos son los errores que me ha dado acá. 4.63, 3.21, menos 3, 0.42, 0.37, 0.79. Okay. Los errores al cuadrado simplemente son los errores. Tengo esto. Resto los errores. Elevo al cuadrado de esos errores. Ya está. Y ya me sale eso.
Y la sumatoria de esos errores es 120. El P simplemente es el cociente de 120 entre 86, 1.39. Y mi D era 2 veces 1 menos el P. Me sale menos 0.7878. Entonces, eso voy a copiarlo acá. Mi D es igual a menos 0.7878. Con eso vayamos a la tabla. Ciento veinte. Déjeme compartir. En un segundo, ¿no? Déjame compartir. Ya acá está mi D, que es menos 0.7878. ¿Y dónde está mi franja? Está fuera de la franja, ¿no? Estaría por acá. Entonces, si se sale de las franjas, no puedo decir nada. Simplemente es como una zona de indecisión. Entonces, si es una zona de indecisión, tal como está ahí, no puedo decir mucho. Entonces, no hay evidencia suficiente para decir que hay autocorrelación o no hay autocorrelación. Y esto sucede por algo teórico. Tenemos simplemente 7 observaciones. Y como se han dado cuenta, 7 observaciones se convierten al fin y al cabo en 6, porque necesitamos una observación de base.
¿no? Entonces nuestros errores en diferencias, estos, terminan siendo 6 nomás. Entonces, eso provoca de que con tener tan poca información, solamente tenemos 6 observaciones, 6 diferencias y tenemos 7 observaciones en total. Con tan poca información no podemos decir si en realidad hay autocorrelación o no hay autocorrelación. Hay muy poca información. En el caso anterior, teníamos ¿cuánto de n? Teníamos n9. Entonces era un poquito más de información y ya se podía tener alguna conclusión más o menos certera. Pero acá tenemos muy poca información. Entonces por eso es que no se puede concluir si hay o no hay autocorrelación. Entonces no hay problema. Según Dury Watson, es mejor decir que no se puede a tomar malas decisiones. Es por eso que Durbin y Watson siempre dejan esas zonas de indecisión y todo lo que esté fuera también es indecisión. Como Durbin y Watson fueron los primeros en tener esta noción de autocorrelación y fueron los que hicieron ese test que es el más sencillo en realidad, hubo muchas críticas de gente que decía, pero en la mayoría de casos vas a salir zona de indecisión. Entonces tu modelo está mal. Es por eso que luego de Durbin y Watson vienen otros teóricos que plantean mejores estimaciones, ¿no? Como el contraste el Lungs-Box, que es más interesante, las autocorrelaciones parciales de Breuch-Gottfried. Esas ya no nos dan esas estimaciones ya no nos dicen, no puedo decir nada, sino siempre te van a decir que hay correlación o no hay autocorrelación. Entonces este ejemplo es interesante porque vemos que es imposible decir si hay o no hay autocorrelación. Entonces vayamos a la siguiente pregunta. Hola, Diego. Dime. Diego, a mí me salió el D positivo. A ver, ¿por qué? Yo le he considerado la resta de los residuos lo mismo que el periodo 1. Ahora, No sé si estará bien ese paso. me dices que en el Excel, Sí, podrías entrar a tu Excel. a ver. Dime. Claro, en esa resta yo lo considero en el donde está menos 1.42. Ya. Ahí yo lo igualo a los errores del primer periodo. O sea, acá también pones menos 1.42. No, ahí abajo, en el siguiente casillero. Acá. Arriba. Ahí está Acá. ahí. En el menos 1.42. O sea, acá me dices que pones esto al cuadrado. No. Sí. En el menos 1. Ajá, exacto, donde que está resaltado. Ajá, eso yo lo igualo a 4.63. 4.63. ¿Por qué 4.63? Bueno, yo había llevado un curso y, o sea Ajá. que en los rezagados nos dijeron que era simplemente igual a los datos anteriores. Esto sería el error del periodo 2 menos el error Del del periodo periodo 1. 1, solamente del periodo 1. Entonces sería este menos este. No, solamente sería igual al de lo que está resaltado con rojo. Me dice que solamente sería este. Exacto. Y luego correrlo hasta el final.
No. A ver, me dices que solo corra hasta el final. Ajá. Sí. Ah, ya, lo que tú estás haciendo es lo siguiente. A ver. Agarrar esto y hacer esto y... Solamente elevarlo al cuadrado esos datos que obtengas. Ajá. Ya, eso es un Durbin-Watson modificado. Cuando vamos a ver el YEL, ¿cómo se llama este? YEL box, vamos a ver que hay un Durbin-Watson normal y un Durbin-Watson modificado. El Durbin-Watson que les han enseñado en clase es el estándar, pero luego hay un modificado. Entonces, creo que estás refiriéndote a ese. Entonces vamos a ver cuando entramos a Stata que aparecen dos Durbin-Watson. Ya, a ver, dame un momento. Pero lo correcto, según el paper inicial de Durbin y Watson, es así. Dame un rato para hacer en el Excel, perdón, en el Stata, y vas a ver que hay dos Durbin Watson. Ya, espera. Entonces, aprovechando que ya estamos acá en la computadora, vayamos al do file que les hemos puesto en... Este do file va a utilizar una base de datos que se llama Sugar, donde hay dos variables. Entonces, corran esto, abran la base de datos, y acá me dice. Observaciones en cada periodo de tiempo, cada uno de estos son los periodos de tiempo. A es, si no mal recuerdo, la cantidad de hectáreas de azúcar. Y el precio debe ser precio por tonelada. Y este LA es el logaritmo de este A y este LP es el logaritmo de este P. ¿Por qué aplicamos logaritmos? Los economistas estamos obsesionados con los logaritmos, pero básicamente la idea de aplicar logaritmos es normalizar nuestras variables. Por ejemplo, si yo hago un grafiquito K-density del A, que son hectáreas, me va a salir un grafiquito que no es normal, no tiene una distribución normal. ¿Ves? Está aquí una joroba más a la izquierda, pero si yo le aplico el logaritmo, es de esperar que se comporte más como una normal. No se ve muy claro acá, veamos con el precio. Density. Density. Se le dice suavizar la variable. Y en este caso, le estamos aplicando logaritmos también por otra razón, porque lo que necesitamos, bueno, acá no está tan interesante. Pero otra razón para aplicar logaritmos es que nos ayuda a sacar las elasticidades. Han visto en econometría o en microeconomía elasticidades, ¿no? Entonces, cuando utilizamos logaritmos en nuestras estimaciones, lo que nos va a salir, el beta, es una elasticidad. Entonces, por eso es que se utilizan logaritmos en este caso. Ok, entonces veamos. Nos dice que vamos a estimar la cantidad de hectáreas en función del precio, si no me recuerdo. Ok, acá abrimos, acá abrimos. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a Stata de que acá tenemos un problema, no un problema, sino una muestra de series de tiempo. Entonces, cuando pongo tsset, le estoy diciendo que mis datos tienen temporalidad. Entonces, el número 1 al 4 quiere decir que son periodos de tiempo. Año 1, año 2, año 3, año 4, no sé, el año 34. Si no le pongo eso, lo que va a pensar Stata es que yo estoy utilizando mi
simplemente estoy utilizando corte transversal. Entonces hago mi regresión acá inicial. Me sale que es significativo los precios. Pero para analizar autocorrelación no me importa mucho esto, sino lo que me importa es los recibos. Entonces voy a predecir los recibos. Voy a predecir los recibos y me va a salir una nueva variable acá, que es los recibos. Entonces hay 34 recibos. Y la idea es ver cómo se comportan esos recibos. Entonces voy a graficar los recibos. Acá me dice los recibos y cómo se van moviendo según pasa el tiempo. Esta observación de 0 a 40 era el tiempo, ¿no? La temporalidad. Nos parece interesante, ¿no? Hay errores positivos por acá, hay errores negativos por acá. Pero como yo les dije, cuando hablamos de los recibos o los errores, es mejor llevarlos al cuadrado, que me da mejor idea de cómo se comporta. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bueno, primero hagamos esto. Cuando yo tengo acá mi base de datos, recuerdan que en la parte del numerador de esa variable P que yo estimaba, necesitaba restar residuo del periodo 1 menos el residuo del periodo anterior, o residuo del periodo 2 menos el residuo del periodo anterior. Entonces yo tendría que restar acá 25 menos 0.25 menos 0.23, ¿no? Pero se me hace difícil hacerlo en Stata. Entonces, ¿qué hago? Creo una nueva variable. Creo una nueva variable que se llama residuo subguión 1, que es la variable residuos, pero de la observación anterior, de n-1. Entonces, se crea una nueva variable, residuo-1, donde el residuo del periodo 1 ahora es el residuo subguión 1 del periodo 2. Entonces, simplemente como hubiera agarrado esa variable y lo bajó un periodo, ¿no? Si yo quisiera hacer de 2 rezagos, ¿qué hago? Simplemente agarro esto, residuo 2, y le digo, créame esa variable residuo subguión 2, pero utilizándome de 2 periodos anteriores. Entonces corro eso, y acá. Como si este residuo me lo hubiera bajado 2 escalones, ¿no? Por el momento no me interesa. Solamente quiero verlo con el periodo anterior. Y voy a graficar los residuos. Voy a graficar el residuo actual del periodo T versus el residuo del periodo anterior. Entonces, en teoría me debería salir un grafiquito donde no haya nada de autocorrelación. Es decir, que todos estarían como que los puntos totalmente dispersos. Que no haya una correlación positiva ni una correlación negativa, sino que todos estén totalmente dispersos. Pero acá, al parecer, hay una correlación positiva, ¿no? Por ese lado no aparece nada, por ese lado nada. Entonces parece que hay una correlación positiva, no tan clara, pero hay algo, ¿no? Entonces eso me está diciendo que posiblemente los residuos de hoy estén algo correlacionados con los residuos de ayer. Entonces eso es simplemente una sospecha que me da el gráfico. Esa es una forma. Otra forma de hacer, en vez de utilizar este comandito que es resit observación -1, lo que yo le puedo poner es l.resit. Y hace lo mismo, me crea una variable donde agarra los recibos y lo baja un escalón. Entonces, a eso se le llama un lag, por eso el L. El residuo 1 es igual al lag de residuo 2. El lag es como que el anterior, ¿no? Si yo le pongo lag 2, estoy diciendo que me agarre de hace 2 periodos. Es igualito. Me creo una nueva variable donde está con 2 rezagos. Agarra este residuo y lo baja 2.
Esa es otra forma de hacerlo. Pueden hacerlo de cualquier otra forma. Entonces nos dice, ¿hay evidencia de autocorrelación? Parece que sí, ¿no? Aunque gráficamente a veces es engañoso, pero a ojo de buen cubero parece que sí. En la parte B me está diciendo que haga el contraste de Durbin-Watson. Entonces el comando para Durbin-Watson es stat de Watson. Primero tengo que correr la regresión y luego hago el estadístico Durbin-Watson. Entonces todo esto en la regresión y acá me sale mi estadístico Durbin-Watson. Y me sale que es 1.29. Entonces, 1.29, ¿qué me dice? ¿Es un buen estadístico, un mal estadístico? Según lo que nosotros habíamos dicho, mientras más cercano a 2 está, hay autocorrelación, ¿no? Según esa tablita que teníamos, si estaba cercano a 2, había autocorrelación. Entonces acá todavía me faltaría hacer mis intervalos de confianza. Pero sí, parece que como está más o menos cercano a 2, sí puede haber autocorrelación. En el caso del contraste de Breuch-Pagan, es más fácil, te da información más rápida, más confiable. Entonces, hago la regresión de vuelta y voy a preguntarle a Breuch-Godfrey si hay autocorrelación con un rezago. Entonces, por eso acá al final le pongo lag 1. Entonces, ¿hay correlación con el periodo anterior? Veamos. Y me sale que la probabilidad de que mi estadístico chi sea mayor al chi de tabla, que es 0.04, que es menor a 0.05. Entonces, con eso, lo que puedo hacer es decir que no hay correlación. Bueno, que hay correlación, ¿no? Porque mi hipótesis nula es que no hay correlación. Entonces, con esto yo estaría aceptando mi hipótesis nula, ¿no? Entonces, no hay autocorrelación. Si este es menor a 0.5, no rechazo esta hipótesis, entonces no hay autocorrelación. Pero la autocorrelación también puede ser para varios rezagos. Entonces puedo hacer lo mismo para 2 rezagos. Perdón, acá. A ver. Siempre es un poco confuso esto. A ver. Si mi hipótesis nula es que no hay autocorrelación y la probabilidad de mi estadístico del modelo es mayor al chi de tabla, es una probabilidad muy chiquita, entonces lo que hago es acepto o rechazo mi hipótesis nula. Tendría que rechazarla, ¿no? Pues la rechazo. Entonces quiere decir que sí hay algo correlacionado. Sí, es un problema que siempre sucede. Entonces, en este caso, en el siguiente, con 2 lag, con 2 rezagos. Mi hipótesis nula sigue siendo la misma, no hay autocorrelación, pero acá la probabilidad de que mi estadístico de Godfrey sea mayor a mi estadístico de tabla es 0.14. Como es mayor al 0.5, voy a decir que no puedo rechazar mi hipótesis nula, entonces no hay autocorrelación serial. Entonces, con un rezago sí hay autocorrelación, con 2 rezagos no hay autocorrelación. Eso de leer estas probabilidades a mí me confunde usualmente. Entonces, ¿hay autocorrelación con un rezago? No hay autocorrelación con 2 rezagos. Hasta ahí estamos bien. Pero estos 2 tests que estoy haciendo por separado, puedo hacerlos de una sola. Y es de esa forma. Hago estadístico, Godfrey, y le digo lag, desde lag 1 hasta lag 2. Es decir, desde rezago 1 hasta rezago 2. Y acá me sale lo mismo, 0.0481, 0.1415, igualito. Solamente que en una sola tabla. Entonces yo quiero, acá le pongo rezago 8. Y me va a sacar
el test, pero para diferentes rezagos, ¿no? Hasta el rezago 8. Entonces acá parece que sí es menor a 0.5, acá no. Entonces acá hay autocorrelación, no hay autocorrelación, no hay autocorrelación, no hay. Solamente hay autocorrelación para el periodo, para el rezago 1. Acá exactamente he hecho eso, ¿no? Hacer lo mismo, pero hasta el rezago 10. Entonces no hay autocorrelación en ninguno de estos, solamente en el periodo 1. Otra forma de hacerlo, que es muy poco eficiente, creo, pero es bueno aprenderla, es haciendo una regresión. Entonces, si no hay autocorrelación, es de esperar que si yo regresione mi residuo de hoy con el residuo de ayer, me salga no significativo, ¿no? Eso quiere decir que no comparten información los residuos. Entonces yo diría que no hay autocorrelación. Pero si yo regresiono mi residuo de hoy con mi residuo de ayer y me sale significativo, quiere decir que sí comparten información, entonces hay autocorrelación. Entonces lo que estoy haciendo acá es simplemente calculando los residuos, que ya lo hice antes, y haciendo los rezagos. Rezago 1, rezago 2, rezago 3, de la forma que ya les enseñamos, lag 1, lag 2, lag 3, la variable res. Y voy a regresionar el residuo de hoy versus el residuo del pasado, con un rezago, con dos rezagos, con tres rezagos, y con mi cantidad de hectáreas, pero con mi precio, simplemente para controlar. Si quieren no lo ponen, pero se recomienda ponerla como un control más. Corro eso y sale exactamente lo que quería. Que mi rezago del periodo actual sí está correlacionado, sí es significativo con el rezago con un rezago y no es significativo con los demás rezagos. Pero me está dando la misma intuición anterior. Lo que ya había dicho antes, ahora me está apareciendo de una nueva presentación. También podría ser simplemente esto, me debería salir significativo, casi significativo. Si no pongo el control, no debería cambiar mucho, no cambia mucho, pero se recomienda siempre poner a esa variable como control. Es una forma. Ya la forma más avanzada que tenemos es el box, donde la hipótesis nula sigue siendo que no hay autocorrelación. Entonces, hay dos formas. La primera forma es haciendo correlogramas. Entonces voy a regresar de vuelta. Esto es lo mismo que ya hice antes. Calculo los residuos, que ya lo hice antes. Y voy a hacer un correlograma de los residuos con 8 periodos, con 8 rezagos. Este correlograma no me gusta mucho acá. Me gusta más hacerlo en EBIUS, porque en EBIUS es más bonito y se lee más fácil. Pero lo que me está diciendo acá, esta parte de acá que dice parcial correlación parcial, no lo utilizamos todavía, pero acá me está diciendo que si hay alguna correlación para el lag 1, una correlación positiva. ¿Se acuerdan cuando hicimos el grafiquito de autocorrelaciones? Había una pendiente positiva, ¿no? A ver, recordemos acá. Habíamos visto que intuitivamente a ojo de buen cubero parecía una correlación positiva, ¿no? Y acá me está diciendo que sí, hay una correlación positiva. Pero también me está diciendo que hay autocorrelación con el lag 4, con el lag 5, pero no le voy a hacer caso por una razón intuitiva. Porque matemáticamente me puede decir que hay algo de correlación, pero este vacío de acá me está diciendo de que esta autocorrelación puede ser un poco espuria. Una correlación que quizás tiene que ver con los datos, pero no tiene que ver en realidad
con la naturaleza de mi regresión. ¿Por qué? Si yo tengo el PBI de hoy, yo estoy seguro que el PBI de hoy tiene que estar correlacionado con el PBI del año anterior. Y seguro va a estar correlacionado con el PBI del año 2 años antes. Pero menos relacionado, ¿no? Como hay lejanía, debe estar menos relacionado. Entonces, con acá de 3 años, sí, está relacionado mi PBI de hoy con el PBI de hace 3 años. Pero seguro menos relacionado que con el PBI del año anterior. Yo me pregunto, ¿el PBI de hace 50 años está relacionado con el PBI de hoy? Sí, de alguna forma, pero seguro está muy cercano a una correlación de 0. Y mi PBI de hace 200 años está correlacionado con mi PBI de hoy, lo más probable es que nada, ¿no? Entonces, esta autocorrelación debería ser así grande y en el siguiente periodo más chiquita y más chiquita hasta converger a 0, ¿no? Entonces, eso sería un gráfico interesante. Pero de que de un momento a otro, desde el periodo 4, hay una correlación negativa, no está siguiendo esa intuición, ¿no? De que con el tiempo la correlación tiene que estar reduciéndose. Entonces, por eso es que no le voy a dar importancia a esta parte, solamente a esto. Y al fin y al cabo me está dando la misma conclusión que tenía al inicio, ¿no? Que sí había autocorrelación con el periodo con un rezago, pero no con los demás rezagos. ¿Es alguna forma de hacerlo? Es lo mismo, pero con todos los rezagos posibles. Como teníamos 34 observaciones, se puede utilizar varios rezagos. Y la otra forma, esto es la forma que les dije ahorita, es una forma muy, muy visual, ¿no? Muy visual, simplemente tengo que tener un poquito de lectura de gráficos. Pero la otra que es más eficaz es instalando ese comando que es lmalb. Espero que se instale. Pongo help lmalb. Y acá me dice, este comando me hace el test del Luxembourg Autocorrelation. Entonces, hago eso. Pues primero lo que me hace es la estimación normal y luego me dice hipótesis nula, no autocorrelación. Acá me pone AR, me está diciendo que es un rezago. Entonces, con un rezago habrá algún... El error es como si fuera la autocorrelación simple, que sería, hay una autocorrelación de 0.33, una correlación positiva con el LAC1. Y acá me hace el test. Y como el test me sale menor a 0.05, lo que voy a hacer es no aceptar mi hipótesis nula y más bien irme con la hipótesis alternativa, que es autocorrelación. Entonces acá me estoy diciendo que hay autocorrelación con un rezago. Puedo hacer lo mismo con varios rezagos. Entonces acá está con un rezago, con 2 rezagos, con 3, hasta rezago 8. Acá ya lo vimos. Entonces acá sí hay autocorrelación. Acá esto es mayor a 0.05, también igual, también igual. Entonces estos 3 casos no hay autocorrelación. Acá al parecer sí hay autocorrelación. Acá también, acá también, acá también. Y eso tiene que ver con este grafiquito que vimos acá arriba, ¿no? Que sea autocorrelación para estos. Entonces, yo les dije que no le hay que hacer caso, no le hay que hacer caso por esta intuición teórica o intuitiva, pero quizás detrás de eso pueda haber algo, ¿no? Eso ya se debería evaluar en cada investigación en particular. A veces sí sucede que sí hay una explicación teórica, pero acá visualmente digamos que no, porque no, esa intuición de que el periodo, mientras más lejano es, menos correlacionado con el periodo actual es, no se cumple acá. Entonces, por ejemplo, acá nos dice,
Si este modelito me hubiera presentado una conducta escalonada, es porque habría un comportamiento interesante, ¿no? Pero acá no está escalonado, entonces por eso que toda esta parte la he considerado como que no, en realidad no hay autocorrelación. Finalmente, ¿cómo se resuelve ese problema de autocorrelación? En clase han visto eso de Kroc and Orchid, que es básicamente una aplicación de mínimos cuadrados generalizados para el caso de autocorrelación. Entonces, puedo volver a abrir la base de datos. Acá le estoy diciendo que estoy en un entorno de series de tiempo. Voy a regresionar simplemente esto. Y finalmente, para aplicar una estimación ya corregida, voy a aplicar ese comando que es price. En lugar de rec, pongo price y acá corse. Entonces veamos qué es price. Help price. Entonces me dicen, este price Winston and Kroc and Orchid regression. Y acá me dice abajo, usa el método generalizado, el método generalizado, el MSCG, el método de cuadrados generalizados, para estimar los parámetros de una regresión lineal en donde los errores están serialmente correlacionados. Específicamente, o en específico, los errores son asumidos que siguen una autocorrelación de orden 1. Es decir, exactamente lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos, según la observación que vimos, hay correlación con un rezago. Entonces, aplico eso. Acá pueden ver algunos ejemplos. Ya está. Esta ya sería mi regresión corregida. Entonces, veo cómo ha cambiado mi coeficiente, 0.97, 0.94. La constante, 6.11, 6.089. Como se dan cuenta, son muy parecidas. Por eso es que se dice que no hay un problema real de insesgadez. Además, los intervalos de confianza no son muy distintos. Entonces, no hay un problema de insesgadez en realidad. Son muy parecidos, el signo se respeta siempre y si hay cambios en la magnitud son muy pequeños. El problema real está en estos errores estándar. Los errores estándar están mal calculados si solamente aplico MCO. Cuando aplique el mínimo cuadrado generalizado, los errores estándar van a estar mejor estimados. Y eso va a evitar que cometa los errores donde considero válido una variable que no lo es, o al revés, ¿no? Este error es simplemente la correlación. Así que me está diciendo cuán correlacionado está LA con LP. Y acá está lo que decía su amigo hace un rato. El Durbin-Watson normal que teníamos y que hemos aplicado hace un rato, que en este caso sale 1.29, más o menos cercano a 2, por eso se había autocorrelación. Y el otro que es el Durbin-Watson transformado. Entonces el Durbin-Watson transformado es mucho más eficiente, da mejores conclusiones, pero ese punto de corte, ese puntito D que nosotros habíamos calculado es distinto. Entonces en este caso sale 1.899. Eso quiere decir que con el Durbin-Watson transformado estoy más cercano a 2. Entonces, con más seguridad aún, puedo decir que hay autocorrelación. Con este 1.29 sí había autocorrelación, pero no estaba tan cerca de 2, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que yo sospecho que hay con lo que su compañero nos dijo hace un rato, que él tomó una clase anterior y el método de estimación era un poco distinto. Es exactamente porque hay varias versiones del Durbin-Watson. El mismo Durbin-Watson, los mismos Durbin y Watson, primero hicieron su test original y luego lo fueron modificando con otras aplicaciones y autores posteriores ya como que lo mejoraron, ¿no? Entonces, eso pasa usualmente. Hay que tener cuidado también con eso porque, por ejemplo, los que quieren postular al Banco Central de Reserva en el futuro,
Em, Cuando dan el examen para ingresar al curso de extensión del Banco Central, em, les pueden hacer una pregunta, pero esa pregunta puede tener dos respuestas, dependiendo de qué autor estén utilizando o qué libro estén utilizando, ¿no? Resulta que, por ejemplo, este ejemplo simple, ¿no? Dudley y Watson les dicen, ¿cuál es la fórmula para el test de Dudley y Watson? Y les ponen unas alternativas. Pero ustedes ven que hay una que es el Dudley y Watson original y una que es el Dudley y Watson transformado. Y no saben cuál marcar. Y ustedes se bloquean y dicen, no, ¿cuál es? Este no es, no voy a ingresar al banco. Entonces resulta que hay que, antes de estudiar para esos tipos de exámenes, hay que ver qué libro utiliza el Banco Central para hacer su examen. Entonces, si por ejemplo ellos utilizan el libro de Ullrich, van a utilizar el Dudley Watson normal. Si utilizan un libro más actual, por ejemplo el de, no, por ejemplo el de Hiroshima, un japonés que está siendo utilizado bastante en las maestrías, va a utilizar usualmente el transformado. Entonces, eso depende bastante de qué libro se utilizando para hacer el examen. Entonces, tenía un montón de problemas, sobre todo en microeconomía, porque en microeconomía, un ejemplo típico, en microeconomía, una de las primeras cosas que ustedes les enseñan son los axiomas y las preferencias. Y en algunos libros aparecen 6 axiomas, en otros 3 axiomas, en otros 7 axiomas. En el examen del Banco Central les dicen cuántos axiomas y las preferencias existen. Y ustedes no saben cuál responder. Entonces resulta que en el Banco Central utilizan el libro de 2 chilenos de la Universidad de Chile. Es un libro de apuntes de microeconomía. Y ese libro es interesante porque solamente utiliza 3 o 4 axiomas. Y utiliza 3 o 4 axiomas porque consideran que los demás axiomas que aparecen en otros libros se derivan de los axiomas que ellos plantean. Entonces, por ejemplo, dicen que el axioma de convexidad en el origen, que aparece en varios libros, no es necesario porque se deriva de los supuestos de no saciedad del consumo y de la completitud y la no transitividad. Entonces, ese es el truco cuando tienen que estudiar para esos tipos de exámenes del Banco Central. Igualito, seguro ahora el profesor en clase utilizó uno de los Dewey Watson, pero llevaron otro curso y utilizaron seguro un modelo modificado. Hay que tener un poquito de cuidado. Pregunta, chicos. Diego, ¿podrías aplicar de nuevo la barra de la autocorrelación? Ya, vamos. ¿Te refieres a...? ¿Te refieres a Stata, no? La cosa que hicimos en Stata. Sí, la que hicimos hace un ratito, la barra escalonada. Ajá, acá. Por gram. Bueno, no hemos calculado, a ver si está correcto esto. Variable recit. No. Ya está. Ya. Siempre tengo un problema con los nombres, pero está bien. Acá está. Entonces acá es claramente que hay una autocorrelación positiva, ¿no? Lo interesante sería de que acá cada vez se vuelve más chiquito, ¿no? Más chiquito, más chiquito. Y luego quizás puede volver negativo, pero de forma escalonada. Acá hay un cambio brusco que me está diciendo que hay algo que no está bien. Pregunta, chicos. También, hablando de esto del Banco Central, en el modelo clásico
de regresión que nosotros hacemos, creo que tenemos 6 supuestos, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, con el profesor García teníamos 6 supuestos en el modelo de regresión lineal. En el libro del profesor García hay 6 supuestos, si no mal recuerdo. Pero en el Banco Central no utilizan el libro del profesor García, sino utilizan otros libros, y en esos libros no existen 6 supuestos, sino solamente existen 5 supuestos. Entonces, ahí pueden cometer algún error al momento de responder a esas preguntas, porque han utilizado libros distintos. Entonces, simplemente un consejo para los que quieran postular a esos tipos de exámenes. Entonces, voy a poner pausa. Ustedes ya están en el semestre 6, ¿no? Pues seguro la mayoría de ustedes ya está pensando en postular a este curso de extensión del Banco Central, al curso de extensión de Indecopi, al curso de extensión de la SBS y de otros más. Entonces, como han tenido o como van a estar preparándose para ello, averigüen primero qué libros utilizan para tomar esos exámenes, para que no estudien doble, eso sí. Yo he tenido amigos de que eran muy capos, sabían un montón, pero no ingresaban al curso porque básicamente estaban estudiando libros que no eran los que utilizaban los que hacen el examen en el Banco Central o en la SBS o en Ocitran o Cinermin, en todos ellos. Entonces, solamente un consejo. Averigüen qué libro utilizan y ese libro estudian. Pregunta, chicos. Estamos en la hora. Y una pregunta. Dime. En la tabla para hallar los valores del DL y el DU, ¿por qué el K es 1? O bueno, ¿en qué se basa el valor que tomamos de K? El K es la cantidad de exógenas. En nuestros ejemplos hemos tenido solamente una exógena, ¿recuerdan? En este caso no está considerando la constante. La cantidad de exógenas sin considerar la constante. Gracias. Ok, chicos, entonces ahora tengo un chat. Ajá, sí. Danitza justo me preguntó eso, pero sí, ese K es la cantidad de exógenas, pero sin considerar a la constante. Ok, chicos, cualquier cosa. Diego, una pregunta. ¿El F que está en el stata, o sea, que nos muestra, es con cuánto de significancia? Todo lo que muestra Stata es 5% de significancia. Está estandarizado para 5% de confianza. Si quieren cambiarlo, ya es un comando más. Pero por defecto está programado para 5% de significancia. En todo Stata, en cualquier comando que utilicen, todo está con 5%. Los intervalos de confianza también están al 5%, por ejemplo. Y esa probabilidad, o sea, simplemente la hallamos viendo si la distancia entre ambos, ¿no? Entre el de tabla. O sea, simplemente es viendo qué tan lejos está y ponemos 0. Sí, bueno, si está demasiado lejos, evidentemente 0. Pero deben tener una formulita. Ya les voy a mandar eso en un correo. Hay una forma de verlo también en Excel. Ahorita no la recuerdo. Pero, por ejemplo, en la calificada eran demasiado lejanos, ¿no? Eran muy, muy lejanos. Entonces era evidente que era 0. Pero sí, puede haber una probabilidad ahí. Les voy a mandar un ejemplito en Excel para que chequen eso. Ahorita no recuerdo cuál es el comando.
Ya, gracias. Digo, tenía otra consulta, pero de la PD pasada. Dime. Cuando en el ejercicio 4 me parece que era cuando llamamos lo de mínimos, estos generalizados, mínimos cuadrados generalizados, lo dejamos planteado, ¿verdad? O sea, no, simplemente era poner la fórmula que nos pedía, como que hallar el estimador de mínimos Ajá. cuadrados generales. Y eso, o sea, simplemente era poner la fórmula. A ver, espérame. Es de 4. ¿Qué pregunta era? La 4. Claro, sí. Porque esta era una pregunta básicamente teórica. Solamente tenías que llegar a esto, ¿no? Ujú. Bueno, estimar este parámetro o esa matriz ya es otra complejidad ya muy difícil. Por eso que no entramos a eso. Solamente había que llegar a esto. No tenían que resolver más allá de eso. ¿Y sabes en sus exámenes pide para hallar así de León? Leones. Yo veo con León un curso que se llama Economía Aplicada y él es más de ponerte tablitas y decirte que completes algunos datos que faltan o ponerte tablitas y decir, interprétame lo que dice. Eh, pero muy poco de matemática en realidad. Así que lo que yo esperaría es que les va a dar una tabla de regresión y preguntarles y decirles, explícame todo lo que puedas. Significancia individual de cada variable, de cada X, significancia conjunta, bondad de ajuste, el estadístico F, la sumatoria del cuadrado, la sumatoria de cuadrados residuales, todas las sumatorias, los intervalos de confianza, los valores P. Eh, les va a pedir que expliquen todo eso. Y seguro los ejercicios matemáticos les va a dar cortos, no creo que sean muy largos. Seguro quizás les puede decir, no sé, compruebe de que el estimador de mínimos cuadrados generalizado es insesgado, ¿no? Es insesgado. ¿Qué deberían hacer ahí? Simplemente aplicar el valor esperado, operar, como acá hicimos, y que les salga este resultado. Entonces, las preguntas de él usualmente son cortas, no son muy largas matemáticamente. Pero sí, a él le gusta un montón de que se queden con la intuición. No le importa mucho que saques el número, le importa que sepas interpretar. A diferencia de otros profesores, ¿no? eh, Gabriel Rodríguez, si a él le interesa simplemente que saques el número, no le importa que sepas interpretar. Pero León sí es bien estricto en la interpretación. También sospecho a lo que siempre hace, o al menos desde que yo lo conozco hace, es agarrar un paper cualquiera de él o de otro autor y pegarles la tabla de regresiones y decirles más o menos que lean esa tabla, ¿no? ¿Más preguntas, chicos? Igual saben que cualquier rato podemos quedar asesoría si desean, así que me escriben nomás y quedamos en una asesoría. Y nada, suerte chicos en sus exámenes. Ojalá que saquen muy buenas notas. Cuídense, nos vemos. Ya nos vemos en 2 semanas.